Buenas noches, soy Gustavo Andrés Montalvo Hernández y hoy les voy a presentar la primera parte de mi trabajo sobre los fundamentos de PHP. Como primera pregunta tenemos ¿qué es PHP? PHP es un lenguaje de programación interpretado de código abierto y gratuito, diseñado especialmente para el desarrollo web. Se ejecuta en el servidor y genera resultados en HTML que luego llegan al navegador. Lo interesante de PHP es que se puede incrustar dentro de archivos HTML, lo que permite crear páginas dinámicas, es decir, cambian dependiendo los datos que el usuario haya registrado. ¿Qué se necesita para trabajar con PHP? Para usar PHP se necesitan algunas herramientas básicas como un servidor web, puede ser un Apache o un Nginx. Necesitamos un gestor de bases de datos, por ejemplo MySQL o MariaDB. Un intérprete de PHP que normalmente se instala con paquetes como SAM o WAMP. Y también necesitamos un editor de texto que puede ser un blog de nota o hasta un editor de texto como Visual Studio Code. ¿Cómo se hacen las aperturas y cerrado del código PHP? Aquí pues tenemos una sintaxis básica de apertura y cierre, y es que se inicia con un menor que PHP, el símbolo de interrogación PHP. Aquí introducimos el código y cerramos con un signo de interrogación mayor que. ¿Cómo se definen o inician las variables en PHP? En PHP todas las variables empiezan con un signo $. PHP no obliga a declarar el tipo porque es de tipado dinámico. Ejemplos, tenemos símbolo peso, día es igual a 14, que es un entero. Tenemos para el nombre, si es válido o el número de coche, ¿cierto? Que tenemos aquí como las marcas, Mazda, Toyota. Como quinta pregunta tenemos qué operadores hay en PHP. Tenemos aritméticos, que son un más, un menos, un por, división, porcentaje, y tenemos los relacionales, que son igual, ¿cierto? Tenemos los booleanos y los lógicos. Listo, con esto finalizamos que es como la primera parte de la actividad. Con MVC. Ahora les voy a mostrar pues como en PHP y MySQL estoy utilizando el patrón de diseño MVC, ¿cierto? Que es el que tenemos aquí en pantalla. ¿Qué significa MVC? Significa modelo de vista controlador, que nos ayuda a organizar y mejorar las aplicaciones web. Por acá tenemos la vista, que es lo que ve el usuario como un formulario o listado, ¿cierto? Tenemos el controlador, que es el que recibe las acciones del usuario y decide qué hacer. Y por último tenemos el modelo, que es el que maneja las bases de datos y la lógica de los datos. De esa manera cada parte tiene su responsabilidad y el código es más fácil de mantener. Para ejecutar esa práctica utilicé lo que es Cham, ¿cierto? Que es el que incluye Apache como servidor y MySQL como gestor de bases de datos.
Acá vemos que tenemos Apache pues como ejecutado, e igual que MySQL. em, Desde el administrador pues de PHP admin importé el archivo Schema SQL, que es la base de datos, y la carpeta pues práctica MVC, que es la tabla donde están los registros. Por acá tenemos la estructura de las carpetas que están dentro de la carpeta champ en htdocs, y aquí tengo la carpeta MVC práctica. Por acá tenemos una carpetica que dice public, que es donde está el index.php, y tenemos el app controles, ¿cierto? Que es donde está el archivo registro de controlador.php. Listo, una vez sabiendo eso, voy a abrir el archivo que es donde está mi formulario. Me voy a regresar a nuevo registro, y aquí llenamos los siguientes campos, ¿cierto? Tenemos nombre, coloquemos nombre, pues, coloquemos, para poder diferenciarlo, lo voy a dejar de esa manera. Colocamos el sexo, si es masculino o femenino, en este caso masculino. Días trabajados, voy a colocar 8 días. Colocamos la fecha, coloca el 9 de septiembre de 2025. Colocamos la estatura, coloquemos 1.80. El salario mensual, que será el de 2.500.000. Colocamos un correo y seleccionamos el lenguaje preferido, en este caso PHP. Damos guardar. Y si cuando envío el formulario, el controlador recibe los datos, valida la información y calcula el salario a pagar, ¿cierto? Salario divididos en días trabajados. Luego usa el modelo para guardarlo en la base de datos. Si nos vamos a ver el listado, acá nos muestra todo el listado de los registros que ya están guardados en la base de datos. Actividad número 6 nos dice que como actividad tenemos pues que responder las siguientes preguntas. La primera pregunta dice: ¿qué es el modelo de vista controlador? Listo, acá en nuestro archivo de Word tenemos que es el modelo de vista controlador, o por sus iniciales como MVC. El modelo de vista controlador es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la lógica de negocio de la interfaz que el usuario y el controlador deben. Eso permite que las aplicaciones sean más fáciles de mantener y de reutilizar y organizar. La pregunta número 2 nos dice cómo está conformado el modelo de vista controlador. El patrón MVC está formado por 3 componentes principales. Primero, el modelo que maneja los datos y la conexión con la base de datos. Segundo, la vista, que es la parte gráfica o la interfaz que el usuario ve. Y tercero, el controlador, que se encarga de la lógica y de conectar la vista con el modelo. La tercera pregunta nos dice qué responsabilidades de cada parte. El modelo es responsable de administrar la base de datos y ejecutar las operaciones de negocio. La vista se encarga de mostrar la información al usuario y recibir sus acciones. Y el controlador procesa esas acciones, se comunica con el modelo y actualiza las vistas
con los resultados. Tenemos en la cuarta pregunta que qué pasos se deben seguir para implementar el modelo de vista controlador. Para implementar un MVC se deben seguir esos pasos. Primero, diseñar la base de datos. Segundo, crear la estructura del proyecto en carpetas, modelo, vista y control y conexión. Tercero, tenemos definir el flujo de comunicación entre las capas. Cuarto, conectar el modelo con la base de datos. Y por último, el quinto es implementar los formularios y realizar las pruebas. La quinta pregunta dice que debemos hacer un mapa conceptual del modelo de vista controlador. Y acá en nuestro mapa mental tenemos muestra cómo funciona el patrón y sus componentes principales, la organización del proyecto y también las ventajas y las desventajas. Por acá tenemos el modelo pues de vista, que puede ser pues plantillas o formularios. Tenemos las ventajas, que tenemos como separación de responsabilidades, mantenibilidad y pruebas, trabajo en paralelo y reutilización. Entre las ventajas encontramos como la facilidad de mantener el código. También tenemos desventajas, que pues, tiene una curva de aprendizaje, más archivos y estructura, y una sobreingeniería sin app simples. Tenemos pues por acá el controlador que orquesta la vista y el modelo, valida las entradas y decide qué renderizar, ¿cierto? Tenemos los pasos sugeridos, que es diseñar una base de datos, estructuras por carpetas, definir las rutas y controladores, conectar modelo y base de datos y renderizar vistas y probar. Por acá tenemos el modelo, las reglas del negocio, la base de datos, el controlador, que es el que comunica pues como la vista o las plantillas, los formularios que digita el usuario, y el que decide pues como a dónde digamos enviarlo, ¿cierto? Entonces eso sería todo. Feliz tarde.